Como respondisteis en la encuesta del canal, es hora de hablar de la RDA. Os enseñaré qué queda del Berlín soviético en la capital alemana, pero primero hablemos de la división de Alemania. Este es el mapa que os suelen enseñar, pero antes de este mapa hay que hablar de este. Uno aún más complejo, con más divisiones, con más historia. Antes de la derrota del Tercer Reich, los aliados se reunieron en Yalta, en febrero de 1945, para planear la repartición y ocupación de Alemania. A pesar de la oposición inicial de Stalin, se acordó que Francia tendría una zona de ocupación. A cambio, la URSS tendría casi un tercio de Alemania. Además, Polonia quedaría bajo la influencia soviética, perdiendo territorio en el este, pero ganándolo en el oeste. También se acordó dividir Berlín en 4 zonas, lo que se consideró una concesión simbólica aceptada por Stalin. En la conferencia de Potsdam, ya bajo el liderazgo de Truman tras la muerte de Roosevelt, se ratificaron varios acuerdos, pero surgieron tensiones, como la negativa de Churchill y Truman a apoyar la eliminación de Franco en España, algo que Stalin proponía. Estas diferencias marcaron el inicio de una fractura entre los aliados. Francia, excluida de Potsdam, rechazó las decisiones tomadas allí. Esta exclusión, sumada a las tensiones entre De Gaulle y Stalin, incrementó la presión entre los aliados. La URSS, que temía el poderío occidental, observó cómo Estados Unidos y Gran Bretaña fusionaban sus zonas de ocupación en la bizona, violando los acuerdos de Potsdam. En 1948, Francia se unió, formando la Trizona, que consolidó el bloque occidental frente a la URSS. La situación escaló con la introducción del marco alemán en las zonas occidentales, lo que llevó a Stalin a bloquear Berlín Occidental. El bloqueo, del 48 al 49, fue contrarrestado con un puente aéreo tras su levantamiento. Se establecieron la RFA y 4 meses más tarde la RDA, la República Democrática Alemana, que no se reconocerían mutuamente como estados hasta 1972. Durante la década siguiente, ambos bloques mantuvieron una intensa propaganda, espionaje y tensiones, pero la población podía viajar de un lado a otro de Berlín. Pero eso sí, mientras los alemanes sufrían las divisiones. En 1958, Nikita Khrushchev exigió la neutralidad de Berlín bajo el dominio soviético, eso sí, pero los aliados rechazaron este ultimátum, argumentando su derecho según los acuerdos de Yalta y Potsdam, aunque ellos mismos los habían incumplido y violado en varias ocasiones. La Guerra Fría estaba en su apogeo, marcando profundamente la historia y el destino de Alemania. 4 años más tarde, Khrushchev cumple su amenaza. No quiere más propaganda, espías y perder más población. El 13 de agosto de 1961, la relativa libertad de pasar entre los Berlines ocupados se acaba. La URSS despliega sus fuerzas y acordonan con alambradas, personal y vehículos las fronteras de Berlín del Este. Han perdido demasiada población que emigraba al oeste por la propaganda occidental y su autoritarismo. Comienzan algunos muros que durante años serían mejorados, y el miedo en la capital alemana se empieza a hacer palpable. Estos días se empiezan a ver momentos de miedo, de quedar aislado de familiares, de no poder volver a casa, y comienzan las deserciones, sobre todo en la parte de la RDA hacia la RFA. Estas se intensifican, como el ejemplo de la famosa foto de Konrad Schumann, que aparecería saltando una alambrada, y el que luego diría que jamás se sintió en libertad hasta 1989. O la fotografía del soldado de la RDA ayudando a entrar a un niño que le pide ayuda para volver al otro lado, mientras este mira que no le vean para que el niño no quede en el lado occidental sin sus padres, mostrando el daño que la Guerra Fría y el muro harían a la sociedad occidental y la división física de los dos bloques ideológicos de manera física.
Straßen sind dunkel, die Lichter sind schwach. Aunque el muro en países de Occidente lo tenemos concebido como una defensa, en realidad el muro aislaba la zona de Berlín de la RFA que quedaba en medio del territorio de la RDA. Obviamente, en una amenaza de guerra, como era la Guerra Fría, tener en mitad de tu territorio al enemigo era un alto riesgo que la URSS temió tras aceptar la idea de Churchill de dividir Berlín, sobre todo tras la inclusión de Francia. Por eso, además, la URSS había comenzado la remodelación y el refuerzo de la defensa interalemana, una frontera que antes de las tensiones del año 61 era una frontera normal, pero que tras las tensiones evolucionó. Hasta 1961, el paso de las personas entre los sectores era corriente, pero según la tensión avanzó, también los controles. Con el muro, se tuvieron que dejar obviamente pasos y checkpoints repartidos por el Berlín de la RFA, que tenían específicamente cada uno una función. Pero la gente encontró otro problema. ¿Qué ocurría con aquellos que trabajaban en la zona occidental, pero tenían su residencia en la zona oriental, o la inversa? Estas personas llamadas Geheimgänger podían beneficiarse de ganar un sueldo en la RFA, en marcos alemanes occidentales que tenían mayor valor y gastarlo en la RDA, donde los precios eran más bajos. Durante un periodo de tiempo se consideraron medidas disuasorias, como el pago de la divisa de la RDA o dilatar los controles de acceso para complicar su puesto de trabajo, pero finalmente las presiones hicieron que muchos de estos trabajadores se fugasen o fuesen atosigados por el Stasi, la policía secreta alemana del Este, y finalmente se prohibió a los trabajadores interalemanes que cruzasen de un lado a otro para trabajar. Nadie saldría sin permiso. Y es que la RDA, por falta de libertades políticas de la URSS, propaganda occidental y miedo, tuvo inmigración a lo largo del territorio soviético alemán, es decir, en 43 años perdió netamente 2.054.520 personas, de las cuales 250.000 fue durante el cierre de la RDA de 1961. Los métodos de evasión eran variados, desde túneles, permisos de trabajo o estudiantiles, competiciones deportivas o afrontando el muro de Berlín. Aunque realmente se calcula que la gente que escapó es superior a 3,5 millones de personas, la RDA también tuvo una inmigración, tanto de países de influencia de la URSS como personas que tras irse pidieron volver a la RDA por no poder encontrar lo que buscaban en Occidente, estar en estado de pobreza o por su familia, como es el caso de la familia de la conocida canciller Angela Merkel, cuyo núcleo familiar compatriarca de profesión pastor luterano cruzó de Occidente a la Alemania soviética para dar culto, ya que la RDA tenía absoluta libertad religiosa y había invertido mucho dinero en reconstruir templos de todas las religiones y carecían de pastores. Merkel creció en la RDA y estudiaría la carrera de Ciencias Naturales. Aunque objetivamente es una emigración muy alta la que tuvo la RDA, hay que contextualizar estas cifras, ya que la propaganda occidental se alimentó de este éxodo. Por ejemplo, Ucrania perdió entre 1990 y 2014 a 8 millones. Polonia, Letonia y Lituania 2 millones cada una desde 2004 por la unión de estos países a la Unión Europea. Por lo que comparado con contextos del entorno es una emigración bastante baja, pero con un alto grado de trauma. Filmte vor kurzem zufällig diese Szenen. Die 4 DDR-Flüchtlinge, 3 Männer und eine Frau, waren zunächst unbemerkt über Dächer und Zäune bis an den östlichen Uferrand gekommen. De esas 250.000 personas que escaparon una vez cerradas las fronteras, 5.000 lo hicieron en Berlín y 141 murieron o fueron asesinadas intentándolo, aunque algunas fuentes elevan esta cifra a 242. Aunque todas y cada una de las muertes al intentar atravesar el muro de Berlín o cualquier frontera son trágicas, hubo algunas que marcaron historia de la capital. El 21 de agosto de 1961, Ida Schickmann se arrojó desde un tercer piso intentando escapar del cierre de Berlín. Murió a causa de las heridas de la caída, convirtiéndose así en la primera víctima conocida del muro de Berlín.
Günther Lifting fue abatido el 24 de agosto de 1961, tan solo 11 días después de que el muro comenzó a levantarse. Fue asesinado mientras intentaba nadar a través del río Spree hacia Berlín Occidental, convirtiéndose en la primera víctima mortal del muro abatida por soldados. Sin duda el más trágico en la historia del muro por su difusión fue Peter Fetcher, que fue asesinado en 1962, en una de las muertes más trágicas y controvertidas relacionadas con el muro. Peter y su amigo Helmut se escondieron cerca del muro para intentar saltarlo. Helmut lo logró, pero Peter fue alcanzado por un disparo en la cadera. Intentó volver a escalar hacia adentro, pero no tenía fuerzas. A la vista de todos, gateó y se arrastró. Pero nadie hizo nada. Ambos bandos temían entrar en la zona de muerte, por miedo a ser disparados. Finalmente, un oficial y varios soldados de la RDA lo recogieron, gritando a toda voz a los occidentales que no dispararan. Pero ya era muy tarde. Peter había muerto. Las imágenes recorrieron el mundo. Era una tragedia. Su amigo Helmut, afectado por esta tragedia, se sumió en el alcoholismo y durante el juicio por el asesinato de Peter en 1997 no pudo declarar debido a su estado de embriaguez. La canción Libre de Nino Bravo se creyó estar dedicada a Peter Fetcher, pero años más tarde los compositores lo negaron. Declararon estar compuesta para cualquier represión. Hoy día, estas fotografías son el reflejo de esta tragedia, de estas muertes en el muro. Otra gran pérdida fue la de Cetin Mert, un niño de 5 años que murió ahogado el 11 de mayo de 1975 tras caer accidentalmente al río Spree, parte de la frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Los guardias de la RDA y la RFA se limitaron a observar, paralizados por el miedo a ser disparados, al igual que los transeúntes. Cuando la RDA finalmente salió a rescatarlo confiando en un alto el fuego, el niño ya había muerto. Cabe mencionar que no fue la primera víctima en morir de esta forma. Un año antes, Josep Saboka, un niño de 6 años, murió en circunstancias prácticamente idénticas. Y antes Zegavi Katransi, y antes Siegfried Kovorot. Otra muerte evitable fue la de Wilfried Fredbeck, un hombre que intentó escapar en un globo aerostático casero, inspirado en el exitoso escape de 2 familias en 1979. Sin embargo, se estrelló y murió el 8 de marzo de 1989, 8 meses antes de la caída del muro de Berlín. Fue la última persona en morir a causa de este muro. Auf Straßen aus Beton liegt unsere Geschichte, ein Land, das wuchs in Frieden und Licht. Wir arbeiteten zusammen, teilten das Brot, der kollektive Geist unser stärkstes Gebot. Gesundheit und Bildung für jeden. Puede que te preguntes cómo era el día a día de un ciudadano de la RDA, ya que la propaganda occidental sumía en un halo infernal la vida de los residentes del este, al igual que el este demonizaba el estado de bienestar del oeste, para intentar mantener a sus habitantes dentro de la RDA. Como hemos dicho, la RDA también tuvo inmigración, pero ¿qué fue lo que atrajo a 1.650.000 personas a emigrar hacia la RDA? ¿Cómo era el día a día de un ciudadano de la Alemania del Este? Bueno, la URSS proveía a los ciudadanos de la RDA de los servicios básicos, es decir, empleo estatal obligatorio con sueldos igualitarios, salud pública y vivienda gratuita en apartamentos estatales totalmente equipados, aunque con opciones a vivienda de alquiler social a precios muy bajos. La educación de los niños era obligatoria, obviamente, al principio muy impregnada de propaganda comunista, pero poco a poco fue siendo disuelta o menos obvia. El día a día comenzaba sobre las 5:30 de la mañana, algo que hoy día se mantiene en Alemania, ya que las jornadas de trabajo comenzaban entre las 6 y las 7 de la mañana, y el autobús del colegio pasaba entre las 7 y las 7:30, para comenzar las clases a las 8. A la hora de la comida había una amalgama, había quienes comían en casa, y estos podían hacerlo comprando su propia comida a precios muy bajos como HO o Consum, subsidiados por el Estado, aunque no exentos de desabastecimiento en momentos puntuales. También podían comprarlo en mercados y cooperativas estatales, pero lo más común era comer en el comedor del trabajo o de los centros de estudio que ofrecían una dieta completa y estructurada. Las jornadas de trabajo terminaban entre las 15 y las 16 horas, lo que permitía tener tiempo de ocio por las tardes.
Los niños volvían del colegio no más tarde de las 15, lo que también propiciaba la conciliación familiar. Aunque muchos niños tenían actividades extraescolares relacionadas con agrupaciones juveniles, como Jóvenes Pioneros o Juventud Libre Alemana, que propiciaba actividades iguales a las de los Scouts. Tras las tardes de ocio podían ser disfrutadas de muchas maneras, exactamente igual que en el occidente. Había teatro, cine, televisión, vida en casa, cultura, exposiciones, todo, eso sí, con un tinte comunista. Para principios de los años 80, la URSS tenía casi cubiertas las necesidades acomodadas de los hogares de la RDA, es decir, electrodomésticos y comodidades, pero se puso de moda acudir a centros de venta, parecidos, pero con sus diferencias, a los centros comerciales, donde adquirían mejores productos que los que el Estado daba. Eso sí, era obligatorio entregar los electrodomésticos del Estado una vez habían comprado los propios. Para la cena, la familia solía cenar junta y dependiendo del día de la semana se podía salir a tomar algo. Hay que destacar que la RDA no tenía toque de queda ni nada por el estilo, pero levantarse a las 5:30 de la mañana hacía que el ocio nocturno se limitase a los fines de semana. Antes de sumergirnos en lo que queda de la RDA en Berlín es importante desmontar un mito, el mito de la economía. Sin intentar justificar el régimen de imposición soviética, es cierto que en Occidente se nos ha presentado la idea de que la economía de la RDA era desastrosa. Si la comparamos con otras potencias europeas podría parecerlo, pero es que incluso en la RFA no todo era derroche y lujo. Cuando analizamos los sueldos de la RDA, hay un punto clave a considerar. El valor del marco oriental era muy bajo en consideración al marco alemán occidental. Esto convertía a quienes trabajaban en la zona occidental y consumían en la zona oriental antes de la construcción del muro en auténticos privilegiados. Es importante destacar que la evolución económica de la RDA fue positiva dentro de su propio contexto. Aunque los precios aumentaban con el tiempo, los salarios lo hicieron siempre en mayor proporción, lo que mejoró la calidad de vida de sus ciudadanos en términos económicos. En 1950, el salario medio de la RDA era de aproximadamente 300 marcos mensuales. Para mediados de los años 80, este había ascendido a 1000 marcos. Si extrapolamos esta cifra al contexto de la RFA, donde los salarios eran casi el doble, queda claro que la diferencia era notable. Sin embargo, en la RDA, los servicios básicos como vivienda, educación y salud estaban cubiertos por el Estado, lo que ofrecía una ventaja significativa en términos de ahorro. En cuanto a los precios, estos se mantuvieron relativamente estables durante largos periodos. Entre 1972 y 1986, con un sueldo promedio de 950 marcos orientales, los precios de algunos productos básicos eran los siguientes. Un paréntesis, los precios que te voy a dar a continuación son los precios de la RFA, y si nos fuésemos al lado occidental y pagásemos con la moneda de la RDA, ¿cuánto costaría? Por ejemplo, un kilo de pan en el lado este cuesta 0,8, en comparación en el lado oeste sería 1,5 marcos. Un litro de leche sería medio marco en el lado este y en el lado oeste 1 marco. Un kilo de carne costaría 8 marcos en el este y 15 en el oeste. Como he mencionado, en el este tenías una vivienda gratuita, una vivienda de 2 habitaciones, pero si querías podías alquilar una casa más grande, siempre subvencionada por el Estado, es decir, a precio muy bajo. Por ello, el alquiler de una casa con más de 2 habitaciones en el este costaría 30 marcos mensuales, y el coste en el oeste sería de 320 marcos mensuales. Conforme iba desarrollándose la RDA, el nivel de vida subió, y los berlineses del este podían dedicar gran parte de sus ahorros en comprar artículos denominados de lujo u ocio. Incluso las vacaciones podían ser subvencionadas, ya que, bajo solicitud, se te asignaba una casa de veraneo durante 2 semanas con los que disfrutar de tu familia de un viaje. Era lo que se llamaba en el este de Berlín Gute Gute Zeiten o los buenos tiempos rojos. Sí, es obvia tu pregunta. ¿Y si tan idílico era, por qué la gente se jugaba la vida en cruzar a la Alemania federal? Pues por la misma razón que hoy día las personas cruzan de México a Estados Unidos o cualquier persona se juega la vida en una frontera. Por tener una vida mejor. Es cierto que si eras una persona que compartía el ideario de la URSS, tu vida sería próspera y la realidad es que a muchos millones de alemanes el comunismo les sorprendió y les solucionó su vida durante gran parte de su tiempo en la Tierra. Pero quien era disidente o crítico con el sistema estaría investigado por la Stasi. Y es que las cárceles de ambas Alemanias se llenaron de falsos espías y de inocentes prisioneros políticos, pero la represión gubernamental en el lado soviético era aún más autoritaria. La RDA limitaba el crecimiento y ambición personal y empresarial,
ya que la llegada de las empresas semiprivadas o estatales mixtas llegarían prácticamente al final, en la disolución de la URSS en el 91. Además, las personas que se denotaban antisistema tendrían menores oportunidades laborales. También, aunque fácil de solucionar ya que la RDA expidió cientos de permisos de paso de frontera para la reunificación familiar, muchas personas no querían esperar meses o años de burocracia y se lanzaban a cruzar el muro. En la RFA había un sentimiento generalizado de optimismo, progreso y prosperidad. En cambio, en la RDA muchas personas percibían estancamiento económico y político, lo que otros percibían como estabilidad, pero sea como fuere, esto generaba descontento, especialmente entre los jóvenes. Además, según se flexibilizaba el turismo entre las Alemanias a mediados de los 80 y una vez llegado Gorbachov con una política de entendimiento entre los bloques, la gente quiso reforzar definitivamente el cambio. Y es que a finales de los 80 la falta de apoyo y entusiasmo de la URSS y la falta de un cambio empezó a debilitar el sistema. Y eso que Gorbachov había impulsado corrientes de entendimiento y acercamiento a Occidente, el Glasnost, o sea, la apertura de la cultura soviética al resto del mundo, eliminando barreras, y la perestroika, el nuevo sistema económico, con empresas privadas de tamaño medio y bajo, y además mayor democratización de la URSS. Esto unido al estocazo final del 9 de noviembre de 1989, cuando un funcionario dijo, sin la ley aún implantada, que las restricciones de viaje serían levantadas inmediatamente, lo que hizo que multitudes se dirigieran al muro. Guster Zabosky comunica la medida de abrir las fronteras del muro. Se comunica a las fuerzas de la policía que concedan inmediatamente la autorización, aunque no se cumplan las condiciones anteriores. Los ciudadanos de la RDA no tendrán que viajar a terceros países para salir. Las fronteras de la RDA con la RFA serán abiertas. Le preguntan, ¿a partir de cuándo se podrá cruzar? Y él responde, hasta donde yo sé, esto entraría en vigor de inmediato. Die Nacht brach ein, doch die Sonne scheint, eine Mauer zerbrochen, das Herz vereint. Berlin erwacht, ein neuer Traum, die Freiheit singt, wir hören es kaum. Hände erhoben, ein Schrei erklingt, Barrieren brechen, ein Lied beginnt. Von Ost nach West, die Welt schaut zu, die Mauer zerbricht, das Leben ist neu. Die Mauer fiel, die Teilung vergeht, für immer vereint das Lied uns trägt. Hoffnung und Mut, der Kampf gewann, Berlin feiert, die Mauer fiel, oh Mann, oh Mann. Ziegel fallen, die Kontrolle erlischt, Menschen bewegen sich, das Dunkel bricht. Wo Schmerz einst war, entsteht ein Pfad, ein neuer Morgen, Berlin ist stark. Lo curioso de todo esto es que el himno de la RDA aunaba por la unión de Alemania, por el resurgimiento, dice la letra. Resucitados de entre las ruinas, con la vista puesta en el futuro, déjanos servirte para hacer el bien, patria unida a nuestra Alemania. Se ha de superar la antigua miseria y la superaremos unidos. Hemos de conseguir que el sol hermoso como nunca antes brille sobre Alemania. Felicidad y paz le sean dadas a Alemania, nuestra patria. Todo el mundo anhela la paz. Tendedle a los pueblos vuestra mano. Si nos unimos como hermanos, derrotaremos al enemigo del pueblo. Que brille la luz de la paz. Que nunca más una madre llore por su hijo. Haremos, construyamos, aprended y producir como nunca antes, y confiando en su propia fuerza, se alzará una generación libre. Juventud alemana, aunando en ti las mejores ambiciones de nuestro pueblo, serás para Alemania nueva vida, y el sol, hermoso como nunca, brillará sobre Alemania. Como vemos, pese a que la letra evocó a una unión, se produjo todo lo contrario. La RDA era consciente de ello. Por eso, desde 1972, el himno se tocaba sin letra. Pero, ¿qué llegó después? Tras la caída del muro de Berlín, la RDA dejó de existir en menos de un año. Se produjeron elecciones en marzo de 1990 y en octubre de ese mismo año se reunificó oficialmente. O más bien, la RDA fue absorbida por la RFA. Y esto, aunque pueda parecer políticamente una buena noticia, la realidad es que económicamente no lo fue. Muchísimas empresas que en la RDA eran estatales pasaron a privatizarse o fueron cerradas,
lo que ocasionó un desempleo que duró hasta el 2005 con un 11,8% de la población en el país en paro. En 1992, en Alemania del Este, el desempleo de la ciudadanía llegó al 23,8% y en 2005 aún estaba al 18% frente al 9% del Oeste. Además, socialmente, los ciudadanos del Oeste crearon un rechazo hacia los del Este, creando una sensación generalizada de ciudadanos de segunda, que hoy en día se sigue argumentando. La población joven tardó en adaptarse después de la pérdida de identidad y los mayores nunca lo hicieron. La peor pérdida fue adquisitiva, ya que los ciudadanos del Este ahora debían pagarse una sanidad privada, alquileres extremadamente inflados, gastos derivados del hogar a precio del Oeste y la pérdida de todos los beneficios sociales que tenían. En 2023, la tasa de paro del Este era del 6%, mientras que en el Oeste era del 4%. En definitiva, 16,5 millones de personas sufrieron la reunificación en lugar de celebrarla. Y es por eso que hoy día existe la denominada ostalgia, de la palabra Ost, que es del Este, y algia, de nostalgia, es decir, nostalgia por el Este. Y no es algo político, sino un gran sentimiento generalizado en el Este de que se echa de menos el sistema de escudo social que la RDE tenía, y el sistema laboral y económico, pero alejado de autoritarismo de la Unión Soviética. Y creo que se ha quedado un vídeo demasiado largo como para contarte lo que queda hoy en Berlín, del Berlín soviético. Así que lo vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete.